Buenas tardes, ya estamos en vivo. Les doy la bienvenida a este webinar de perspectiva de género en la comunicación pública de la ciencia y quiero iniciar con un poema de Shirley Campbell que se llama Rotundamente Negra. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel, y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando me miro mi rostro en el espejo, con mi boca, cuando rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar, mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser parte de los que callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Bueno, otra vez les doy la bienvenida a este webinar sobre perspectiva de género en la comunicación de la ciencia y antes que nada, pues quiero agradecer a la Organización de Divulgaciencia México-Puebla, principalmente a Alma Pinillo y Alejandro por abrir este tipo de espacios en donde podemos reflexionar, donde podemos conocer también a mujeres increíbles como la doctora Lilia Tapia Mariscal, quien es pues la investigadora que nos acompaña el día de hoy. Le quiero agradecer mucho que haya aceptado esta invitación y que esté ahorita acompañándonos. ¿Cómo se encuentra, doctora? Pues muy bien, aquí ya de noche. Eh, y bueno, yo quiero agradecerte enormemente que también hayas aceptado ser la moderadora. He de confesar que cuando te vi por primera vez en el webinar que se organizó de mujeres jóvenes, creo que sí, inmediatamente te identifiqué por la forma en la que hablas, ¿no? Dije, esta chica es feminista porque se te veía sobre todo esta corriente de colonial, ¿no? La interseccionalidad, había términos que me gustaron mucho que empleaste y no sé si se lo comenté a Alma, bueno, que detecté inmediatamente, ¿no? Que había gran recorrido en ti y esa praxis la tenías muy bien adentrada, ¿no? Así que yo te agradezco muchísimo que vayamos las dos a compartir saberes feministas. Sí, precisamente, y acaba de mencionar algunos de los conceptos que vamos a tratar ahorita en este webinar para que las personas conozcan un poco más sobre esto. Y Sí. pues les platico un poco en general antes de que comencemos. Esta webinar está dividido un poco como en bloques. Vamos a comenzar, la doctora nos va a platicar un poco sobre qué es esta perspectiva de género, cómo la podemos implementar en la divulgación de la ciencia y después vamos a ir con términos un poco más específicos y vamos a cerrar con algo muy bueno sobre reflexiones de por qué es importante esta parte social dentro de la ciencia y la divulgación de la ciencia. Entonces, pues me gustaría que nos platicara inicialmente, doctora, qué es la perspectiva de género y cómo se puede integrar a la ciencia y a la divulgación de la ciencia. Pues mira, Quetzali, la perspectiva de género no deja de ser una herramienta conceptual que nos ayuda a analizar esas diferencias que hay entre mujeres y hombres. También nos plantea esa necesidad de solucionar esos desequilibrios, ¿no? Mediante ese análisis que hacemos previamente. Tenemos que tener muy claro que la perspectiva de género parte de la teoría feminista, entonces no podemos hablar de perspectiva de género sin feminismo. Entonces, por eso muchas veces cuando hago algún visionado de algún conversatorio, algún webinar que hable sobre perspectiva de género, soy muy crítica al respecto porque muchas veces se habla de todo menos de perspectiva de género. Entonces, hay que partir de que esto viene de una teoría, de la teoría feminista, de la teoría de género, perdón, que parte de las teorías feministas. Entonces, creo que el contexto lo tenemos que tener súper claro. Con respecto a cómo podemos incorporarlo, pues yo hice una propuesta de una construcción metodológica para incluir la perspectiva de género. Previamente hago un estudio de varias divulgadoras y divulgadores de ciencia y tecnología, sobre todo en Latinoamérica y aquí en España, y veo esa carencia, ¿no? Hay propuestas muy interesantes, pero queda
muy perdida la perspectiva. Entonces yo propongo en esta metodología 4 principios rectores. El principio es la creación de indicadores de género que nos va a dar ese modelo predictivo, ¿no? de cómo diseñar nuestro quehacer divulgativo, nuestra práctica divulgativa. Luego después, para mí, una parte esencial que es el lenguaje no sexista inclusivo, que reconozco que soy muy pesada con el tema, soy muy cansina con el tema, pero estoy muy sensibilizada con el tema del lenguaje. Y otra parte importante es la genealogía feminista, ¿no? La parte de estar visibilizando a todas aquellas mujeres que han sido silenciadas por el efecto Matilda. Y luego otra parte importante es la violencia machista, ¿no? El tener nuestras prácticas divulgativas en espacios seguros bueno, pues todo lo que conlleva, ¿no? Trabajar con la violencia machista. Esos serían los 4 principios rectores de la propuesta metodológica que yo hago a partir, ya te digo, de ese visionado que hago. Es bien importante lo que menciona porque al menos aquí en México luego surgen muchas propuestas como para cumplir con cierta agenda de perspectiva de género, el evento con apoyos agrarios con perspectiva de género y no tienen todas estas eh, características que usted comenta y por eso es importante conocer la teoría, conocer la praxis y cómo se va a se va a estructurar un buen proyecto con perspectiva de género. Sí, sí, y yo creo que es muy importante el partir, mira, yo siempre en mis talleres, en mis formaciones propongo siempre el crear argumentarios, y el crear argumentarios yo parto de 2 bases. La primera, la base teórica, que hay que saber teoría para crear ese argumentario, y la otra parte es ese bagaje que te dan las calles, que te dan los talleres, la cercanía que te da tu alumnado, eh, y es una forma de crear argumentario. Entonces, muchas veces me pasa como a ti, que veo algún webinar que tenga que ver con perspectiva de género y es que me jalo de los pelos porque digo, ¿cómo se ha mercantilizado la palabra, ¿no? El término de perspectiva de género, al igual que sororidad, al igual que STEM, que ahora lo vamos a ver, en fin, sin saber realmente el fundamento de lo que conlleva esos términos, ¿no? Exacto. Igual invito al público que nos está viendo que vayan mandando sus preguntitas para que nosotros, la doctora nos pueda resolver todas estas dudas que tengamos con respecto a este gran tema, porque la verdad somos muy pioneros en México. No se ha Totalmente, trabajado tanto. totalmente. Sí, no, y creo que inicialmente podríamos empezar con estos conceptos que empezó a decir del efecto Matilda, que no estaba dentro de las preguntas, pero me parece importante que nos los diga. ¿Qué es el efecto Matilda? ¿Qué es el suelo pegajoso? ¿Qué son los techos de cristal? Pues mira, el efecto Matilda es esa injusticia, ¿no? Histórica que han tenido muchas mujeres en la ciencia y la tecnología. Y estamos hablando de mujeres escritoras que han sido invisibilizadas, ya sea porque les han robado los créditos. Hace poco estaba jugando al Monopoly con mi hijo y le digo, ¿tú sabías que este juego lo ha creado una mujer y que un hombre llegó y le robó la idea y es el que realmente gana dinero por los derechos del Monopoly, pero el Monopoly ha sido creada por una mujer, ¿no? Y así muchos casos. Entonces, hay una asociación aquí en España que es AMIT, que es la Asociación de Mujeres Tecnólogas e Investigadoras, y han creado el No More Matildas, que tiene que ver con esa visibilidad, ¿no? Esa justicia histórica de visibilizar el trabajo de muchas mujeres. Con respecto al techo de cristal y el suelo pegajoso, bueno, pues son 2 términos muy interesantes. El techo de cristal tiene que ver con la segregación ocupacional vertical, es decir, esas barreras invisibles que tenemos las mujeres para acceder a ciertos puestos de poder, a ciertos puestos clave donde se gesta toda la política científica. Y el suelo pegajoso tiene que ver con los cuidados, es decir, las mujeres siempre estamos llenas de responsabilidades, ¿no? Y de culpas también, que tienen que ver con los cuidados. Entonces, son 2 términos que van de la mano y que eso imposibilita muchas veces que las mujeres accedamos a realmente puestos clave, ¿no? Y bueno, en el ámbito universitario, bueno, pues es muy típico ver
el expediente, ¿no?, de una mujer sin hijos e hijas, sin cuidados de mayores, que es tremenda, ¿no? Una producción de artículos impresionante, docencia, y se ve con el efecto tijera, la gráfica esta que es muy típica, se ve el descenso brutal, que es el tema de cuando llega la maternidad, que si ahora tienes que cuidar a tu madre, a tu abuela, a tu abuela. Entonces, a eso se refieren esos términos, ¿no? Esa incapacidad de poder conciliar y acceder a estos puestos. Eso, esto de los techos de cristal es bien interesante que lo tengamos claro como divulgadores y científicos, porque puede llegar a haber gente que diga, bueno, pero las estadísticas ya muestran otra cosa. Por ejemplo, aquí tengo lo de CONACYT que menciona que ingenieras, pues ya hay 1,148 mujeres en el Sistema Nacional de Investigadores, Físico-Matemáticas, ya se empieza a ver un poco más de participación de mujeres en áreas que antes eran más masculinas, pero no están en cargos importantes dirigiendo institutos. Bueno, tenemos ahorita en CONACYT a Elena Álvarez, ¿no?, que también ha sido muy atacada, pero bueno, eso ya son cuestiones políticas, pero Sí, por eso sí. es importante esto de los techos de cristal. Fíjese que yo no sabía lo del piso pegajoso. Cuando Sí, hay muchísimos términos más. Está, creo que era el techo de cemento. Bueno, hay muchísimos escenarios discriminatorios, pero los más comunes son estos. Mira, cuando yo doy este tipo de charlas y hablo de la brecha salarial, siempre les digo que la brecha salarial, si ponemos una lupa, vamos a ver más de 150 desigualdades. Es decir, a mí siempre me alegan, sí, pero es que hay más enfermeros que enfermeras, no, hay más enfermeras que enfermeros. Sí, perfecto, pero vamos a analizar quiénes hacen los turnos de noches. Los turnos de noche, la nocturnidad se gana más. Entonces, ahí se empieza a ver la brecha salarial. Lo mismo lo que tú comentas, ¿no? Sí que es verdad que hay más ingenieras que están optando. En el caso nuestro de la universidad, no. Yo cada vez tengo menos alumnas. Yo doy en el grado de informática y hay cada día menos alumnas o que al siguiente año se van, ¿no? Pero es verdad que hay una sola catedrática en toda el área de ingeniería, joven también, pero una sola catedrática. Y los puestos clave los tienen, los horarios de reuniones son a la hora que les viene bien a ellos, porque claro, las responsabilidades y los cuidados están a cargo de la esposa, de la abuela, de la madre. Entonces, claro, tenemos que ampliar un poco más el concepto, ¿no? De esas desigualdades que ocurren. Exacto. Doctora, también mencionaba al inicio de este webinar que no se puede hablar de género sin hablar de feminismo. No sé si nos puede explicar cuál es la relación que tiene en la perspectiva de género con toda la teoría feminista y su praxis. Es lo que te comentaba, la perspectiva de género parte de la teoría de género. Y esta a su vez es una invención de las teorías feministas, por lo que no podemos pretender impulsar el género, de hablar de género sin hablar de feminismo, ¿no? Mira, muchas veces hay muchas prácticas divulgativas en las que, bueno, voy a hacer este taller para captar mujeres en el ámbito este. Perfecto, sabemos que hay un problema de base, que es que a las niñas no les gusta la ciencia ni la tecnología. Y ya está. Y lo que hacemos es un taller, pero no sabemos qué hay detrás. No nos preguntamos ese por qué. Bueno, pues la teoría sexo-género nos da muchas respuestas a lo que ocurre con esa falta de interés o esa pérdida de interés que tienen las niñas a los 6 años, por ejemplo, ¿no? Que les deja de interesar porque ya entran la socialización diferenciada, entran los roles de género haciendo bien, muy bien su papel. Entonces, la teoría sexo-género, partiendo de ahí, nos da mucha respuesta. No tenemos que ir a buscar más. Y ya te digo, hablar de teoría, hablar de perspectiva de género es hablar de feminismo. Entonces, es imposible. Yo muchas veces veo talleres que se hacen sobre empoderamiento y de verdad me quiero tirar porque digo, es que el empoderamiento también parte
parte del feminismo. Y entonces hay talleres que dices, madre mía, ¿no? Esto es seguir perpetuando roles de género y no nos damos cuenta, pero es por eso, porque no sabemos realmente la teoría ni la praxis del feminismo. No sé si nos pueda, ay, apenas lo prendí el micrófono, no sé si Sí. nos pueda platicar un poco sobre este tipo de movimientos como el STEMIST que están surgiendo y cómo y de dónde podemos partir también para poder hacer proyectos de divulgación de la ciencia con perspectiva de género. ¿Qué corrientes feministas podemos retomar? Pues mira, el STEM, como te digo, es un término que está muy mercantilizado. Ahora todo el mundo hace proyectos STEM y es simplemente una metodología educativa que surge en el 2001 en Estados Unidos y gracias a una mujer, ¿vale? Porque ve que bueno, y esa mujer tampoco tenía mucha perspectiva de género, porque el término STEM, ya te digo, surge porque en Estados Unidos empezaron a ver el número de matriculaciones que había en las áreas STEM y vieron que empezaba a decrecer, pero no les interesaba que hubiera más mujeres en las áreas STEM, les interesaba que hubiera alumnado en las áreas STEM. Entonces llega el movimiento STEMinist, el movimiento STEM feminista, y surge pues eso, como una respuesta, como una crítica la típica metodología STEM, ¿no? Y esta es con perspectiva feminista, ¿no? Surge con una chica muy joven en el 2010 que se llama Anne Juan y trabaja con las herramientas, la metodología STEM, pero con la perspectiva feminista. ¿Vale? Entonces lo que hace es intentar visibilizar a las mujeres en STEM haciendo genealogía feminista, promover y elevar la perspectiva de género en los contenidos académicos, eh, y bueno, pues empieza a trabajar con las niñas desde la infancia con las herramientas que tienen que ver con el pensamiento crítico, con el pensamiento libre, pero siempre acogida con las teorías feministas. Aquí en México se usa así de todo STEM y pareciera que todo es, tiene como este enfoque de género, pero nunca Sí, hablan de feminismo. Parece, aquí en México nada. sí da mucho miedo el feminismo. Mencionas la palabra feminista y como que lo desacreditan totalmente, ya no es nada. Exactamente. El sistema patriarcal también se ha encargado de eso. Esos tentáculos, bueno, están en todas partes y se ha demonizado mucho el feminismo, ¿no? Cuando no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero es verdad que este feminismo tiene que ver con perspectiva feminista. Entonces, yo eh, cuando veo algunas prácticas o talleres y tal que tienen que ver con el feminismo, pues, ¿qué quieres que te diga? Me parece, eh, que no quiero decir la palabra, pero me parece indecente es la palabra. Pero bueno, es la apropiación de un término que vende bien y bueno, pues yo hago medio hago ahí en la combinación de que soy feminista y ya está, pero luego a leer, es que es muy fácil detectarlo, ¿no? A mí me llegan muchos proyectos, y lo comento mucho en mis talleres, me llegan proyectos de innovación o tal que tienen que ver con perspectiva de género. Yo los leo, es verdad, muy guay, sí, muy bien el proyecto, pero todo el masculino genérico. Y va para atrás porque digo, hay poca conciencia de género. O sea, tú estás pidiendo un proyecto que supuestamente es para incentivar a las mujeres en el mundo de la ingeniería, pero todo está en masculino genérico. Entonces, para mí eso es totalmente un proyecto denegado. Usted también mencionaba mucho cómo los tentáculos del capitalismo tocaban varias esferas. El feminismo es, y Mm. todas esas prácticas pues son prácticas sociales, ¿no? Al igual que la ciencia. Entonces a mí me gustaría mucho que nos comentara cuál es el tipo de ciencia también que estamos enseñando o que se está enseñando en este tipo de talleres STEM o que se disfrazan y que en realidad son comercio y también el tipo de ciencia que a veces estamos enseñando en las escuelas, donde también se Mm. les habla un poco a las niñas de que tal vez ser científica es como lo más guay del mundo, pero también se van a enfrentar a ciertas violencias. Creo que esa es una crítica que también llegan a tener muchas compañeras. Dicen, es que no Sí, se les habla de eso.
¿Sabes qué pasa? Que tenemos que situarnos en que la mayoría de divulgadoras y divulgadores de ciencia y tecnología vienen de una formación machista, tecnócrata, positivista y androcéntrica. Entonces, si no hay una mirada feminista, no hay una conciencia de género, una conciencia de clase, van a seguir perpetuando esos roles. De hecho, cuando di un taller aquí en Divulga Ciencia, hice un repaso por las distintas ofertas formativas que hay en divulgación y comunicación científica, y es que ninguna tenía perspectiva de género. Entonces, repetimos nuevamente esos roles y estereotipos que hay, y lo puedes ver en los títulos de muchas divulgadoras y divulgadores, ¿no? Sobre todo divulgadoras que, que, que están muy bien posicionadas y que los títulos de sus prácticas son para llorar, porque es lo mismo de siempre, ¿no? Promoviendo cosas que no tienen que ver con el feminismo propiamente. Y, y bueno, pues hablamos del positivismo también, que sigue pues, dentro de nuestras instituciones y se sigue perpetuando sin ningún tipo de miramiento ni pensamiento crítico. Entonces, claro, es muy complicado romper con eso. Y tenía, bueno, como usted comenta, todos estos profesores y divulgadores pues están formando gente también. Sí, Y es un poco lamentable que sigamos como replicando estas prácticas. Pero bueno, por eso tenemos a investigadoras como usted para que nos ayude a poder desenredar todo esto. Y no sé si nos pueda platicar un poco sobre este concepto que mencionaba al inicio de la interseccionalidad y por qué es tan importante integrarlo dentro de nuestra práctica docente o de nuestra práctica como divulgadores y comunicadores de la ciencia. sí, sí. Pues mira, la interseccionalidad es una herramienta para hacer justicia a todas las mujeres. Es decir, hay que incluirlas a todas las mujeres. Entonces, cuando se habla del Día de la Mujer, es el Día de las Mujeres. Tenemos que eh, romper esa opresión de clase, esa opresión de raza, esa opresión, no, de todas las opresiones que nos atraviesan a todas las mujeres. Por eso es muy importante en nuestro quehacer divulgativo el hacer una crítica si realmente nosotras estamos reproduciendo esas mismas formas de excluir y si estamos realmente haciendo, eh, estamos siendo privilegiadas de alguna manera, estamos en ese privilegio que tenemos muchas veces como académicas, como investigadoras o como talleristas, eh, estamos perdiendo esa horizontabilidad, ay, perdón, es que es tan tarde ya, pero es muy importante, es una herramienta que tenemos que emplear en nuestro quehacer divulgativo. Es importantísimo siempre hablar de las mujeres, de todas las mujeres. Esto de la interseccionalidad pues nos ayuda a verificar también algunos de los bemoles que se tiene cuando una es estudiante de ciencia, donde hay mujeres que pues tienen menos posibilidades frente a otras mujeres. Y pues usted nos comentaba un poco que esto es también conciencia de clase. Yo Mm. le quisiera preguntar qué se está haciendo desde el feminismo, qué se está haciendo desde la perspectiva de género para poder cambiar estas brechas. Mira, yo soy De- súper crítica, perdona, Quetzali, que te haya interrumpido. no, 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 de hecho yo iba a terminar, no se preocupe. Muchas gracias. Mira, yo siempre cuento esta experiencia porque para mí fue crucial, ¿no? Yo siempre había trabajado eso, en el plano académico, cero horizontabilidad, con mujeres preparadas, formadas, a lo mejor con alumnado, con cierta conciencia. Y cuando empecé a trabajar en una federación de asociaciones vecinales que acoge a todas las asociaciones vecinales de Córdoba, me acuerdo que fue impartir un taller porque presentábamos una campaña de violencia contra las mujeres, una violencia en contra de la violencia de las mujeres.
y llegué a una escuela de adultas y adultos, a un barrio obrero y un taller que estaba dinamizado y temporalizado para media hora, bueno, duró casi 2 horas, ¿no? Ahí me di cuenta que el feminismo no llega ahí, no llega a esas mujeres. Siempre nos quedamos en la parte académica, en la parte de arriba, y me di cuenta de que hay mujeres que están medicadas, que están en paro, que no tienen trabajo, que no tienen estos privilegios que tenemos las mujeres que nos dedicamos muchas veces a llevarles ciencia o presentar campañas o tal, ¿no? Entonces yo me di cuenta de la importancia que tenía la conciencia de clase y que muchas veces no pensamos en estas mujeres, no llegamos, nos quedamos siempre en la parte académica y, y no nos nutrimos de ellas, ¿no? Entonces yo me di cuenta de la necesidad imperante, ¿no? Entonces yo cuando llegué con mis compañeras de asociación, yo les comenté que había una necesidad de llegar a ella, que nuestro feminismo no estaba llegando ahí y que ahí es donde teníamos que actuar y teníamos que trabajar de base. Entonces, para mí es una experiencia que cuento porque para mí fue muy importante darme cuenta que, aunque mi padre siempre me había, en mi casa, siempre la conciencia de clase estuvo presente, pues quizá en este periodo, ¿no?, que yo había tenido, ¿no?, en que yo estaba ya como formadora, pues me había perdido un poco, pero eso me asentó. Así que para mí eso es conciencia de clase. Yo invito a los comunicadores y a los divulgadores que también empiecen a tener esta perspectiva, porque a veces no la tenemos. Estamos Mm, haciendo comunicación y divulgación de la ciencia para las partes céntricas, para escuelas mm, privadas que nos pagan o para museos, sí, y no sí. llegamos a esa gente. Mm, Yo es- también algo que me movió mucho, doctora, fue una vez y según yo también desde chica, según conciencia de clase, mi papá que me dijo así muchas cosas, y una vez llevamos a algunos talleres a Catemaco, un poblado alejado en Veracruz, y los niños hacían los talleres muy felices, y de pronto se acercó una niña que llegó sin zapatos, una niña que pues se escucha mal, pero olía mal porque vivía en la calle, estaba mm, sucia, a pedirnos dinero. Y sí le dimos dinero, pero era como de, siéntate, haz el taller, es sobre sembrar plantas, ¿no? Intentamos, pero la niña era como de, pues es que esto, ¿qué? A mí no. Y nos movió muchísimo porque decíamos, pues es que a quién le estamos haciendo divulgación de la mm. ciencia, a quién le estamos haciendo comunicación, cuando la gente que, o sea, se necesita programas Sí, para poder llegar a estas personas y que ellos vean la importancia que tiene y que puede tener tal vez, no sé, o sea, se me ocurren muchas cosas y también se me mueven muchos sentimientos y con lo que usted comenta de las mujeres obreras, ¿no? Estos barrios donde, pues, sí, literal, a olvidada, nadie le importa. a nadie, Ujú. a nadie, a nadie, ¿no? Entonces a mí sí me sacudió mucho esa experiencia, ¿no? Fue como aterrizar y decir, a ver, el feminismo este sí está muy guay, pero hay que aterrizar y aquí me necesitan. Entonces, es importante, por eso el manejo del término de interseccionalidad también nos da esa posibilidad, ¿no? De siempre tenerlo presente como una herramienta vital. Exacto. Y llegando también, hablando de estas comunidades en donde nos podemos acercar, también podemos encontrar muchos saberes de otras mujeres. ¿Cómo podemos integrarlos desde el feminismo? Está hablando el feminismo de estos conocimientos de otras mujeres. Y lo mencionamos porque aquí en México pues se hizo como todo Sí, lo sé. un, usted sabrá de qué, en Sí, donde sí. muchos se les puso los pelos de punta que decían, ¿cómo nos comparan con parteras, con hierberas? ¿Eso qué? Las mujeres científicas llevamos años estudiando y sí, o sea, sí hay toda una trayectoria profesional, pero tampoco eso demerita otros conocimientos. ¿Qué nos Mm. podría platicar de esto, doctora? Pues mira, yo creo que esos conocimientos de estas mujeres son vitales y tenemos que tenerlos siempre en cuenta, ¿no? Que sí, que el ámbito científico también
es una lucha permanente, ¿no? Y sobre todo las mujeres que estamos en este ámbito, pero que también tenemos que tener en cuenta que hay mujeres bueno, que nos pueden enseñar muchísimo, ¿no? Y sobre todo con el tema esta de la partera, bueno, pues ahí se vio también esa discriminación, ¿no? Que es muy típica en México, bueno, también aquí en España, ¿eh? Pero de la falta de conciencia de clase que está muy marcada, pero que es importante darle visibilidad también a estas mujeres que aportan muchísimo con su sabiduría, ¿no? Con las tradiciones. Sí, precisamente hay que valorar todos los Mm, conocimientos y integrarlos y integrar a todas, pero en eso de integrar a todas y a todes y a todo eso, nos vamos con el tema del lenguaje, que ya. usted está también en eso, y no sé si nos pueda platicar cuál es la diferencia entre el lenguaje no sexista y el lenguaje inclusivo, y cómo lo Mira, podemos meter. yo con el tema de las identidades de género, bueno, pues tú sabes que ahora en España hay una ley bueno, que hay, está habiendo una lucha, sobre todo por muchas corrientes feministas. Y bueno, pues el lenguaje no sexista y el lenguaje inclusivo siempre van de la mano, pero son luchas que se han conseguido con un objetivo distinto. Es decir, el lenguaje no sexista ha sido una lucha de movimiento feminista hace décadas y es precisamente para visibilizarnos, para no subordinarnos, para no violentarnos. eh, hay guías, hay muchas guías elaboradas y ha sido una lucha, como te digo, conseguida por el movimiento feminista y hay que reivindicarlo y no permitir que nos invisibilice, ¿no? Respecto al lenguaje inclusivo, que generalmente lo engloba todo, no sé, yo siempre que leo digo, no al lenguaje no inclusivo, yo digo, pero vamos a ver, es que ya has metido ahí una cosa que no tiene que ver con otra y que es decir, que ya te digo que van de la mano, pero que hay que hacer la diferencia. Y el lenguaje inclusivo, ahí entran las identidades de género, ahí están nombradas las identidades, son toda la diversidad funcional, todas las personas de pueblos originarios, de mujeres con disidencias, etcétera. Ahí van incluidas. Entonces, eh, yo el TODES, yo creo que yo uso, yo cuando me preguntan, bueno, ¿qué utilizo? Bueno, lo mejor hay un comodín que es el de personas, ¿no? O simplemente hablar de mujeres, pero nunca invisibilizar a las mujeres en esta lucha. Y, y bueno, pues no olvidar que el lenguaje no sexista es una estrategia de visibilización. Entiendo a compañeras que hablen de cuerpa, que hablen de colectiva, la entiendo perfectamente porque es una estrategia de visibilización, aunque gramaticalmente no esté correcto, ¿no? Pero entiendo perfectamente. Yo digo miembro cuando es incorrecto. Bueno, pues el lenguaje es poder y tenemos que nombrarnos y visibilizarnos siempre. Exacto. Pues vamos con algunas preguntitas que nos están haciendo nuestro público querido, que gracias, Quetzal. Muchas gracias. Aquí nos preguntan, ¿cuáles serían algunas estrategias en el aula para enseñar con perspectiva de género? Primero los contenidos. Los contenidos. Hay que trabajar los contenidos docentes con esa perspectiva de género, incluyendo el lenguaje no sexista inclusivo. Tenemos que nombrar a nuestras alumnas. A mí me pasa mucho, yo sé que me apodan a todas y todos aquí en la universidad, porque soy muy pesada con el tema, pero es verdad que son muy pocas alumnas y me gusta que se sientan representadas. Espacios seguros, eso es fundamental, los espacios seguros en nuestras aulas y contenido, en la bibliografía, tener mujeres, visibilizarlas en nuestras aulas según el área específica que estemos dando de docencia, pero básicamente sería eso, incluir la perspectiva de género, ¿no? Con estos elementos Otra de que he las, mencionado. otra de las preguntas que nos hacen, doctora, es si usted nos podría recomendar algún tipo de bibliografía sobre el tema para poder entender qué es la perspectiva de género en la educación y pues también en Pues, la comunicación de la ciencia.
Pues mira, realmente es un terreno, lamentablemente y afortunadamente para mí y para la gente que se dedica a investigar sobre divulgación con perspectiva de género, actualmente es un terreno de nadie. Es decir, no estamos en la agenda feminista, porque no es un tema prioritario, que para mí sí es prioritario, ni tampoco en la agenda política de nadie. No le interesa, es como está ahí la divulgación y pertenece a una institución y que se... ha pasado que, lo digo por el tema del feminismo, por el movimiento feminista, ha pasado que hay compañeras que se dedican, incluso muy famosas, que se dedican a dar talleres o cursos de algo que a lo mejor no les atraviesa. Y el movimiento feminista ha sido tan resistente que la ponente ha tenido que declinar la invitación. No ocurre con la divulgación científica, no ocurre con la divulgación científica con perspectiva de género, porque no les interesa a nadie. Ya te digo, ha habido ponencias con este nombre que no tienen nada que ver con género. O sea, tú ves y dices, bueno, ¿y dónde está la perspectiva que no le he visto en ningún sitio, ¿no? Si realmente hubiera un interés, estuviéramos en agenda, pues igualmente hubiera esta resistencia y esa crítica. Pero bueno, no, ya está en terreno de nadie. Con respecto a bibliografías con divulgación con perspectiva de género, no la hay, yo espero pronto sacar algo por ahí. Están ahí dos artículos que he publicado que están en revisión, pero no hay nada al respecto. Con respecto al tema de perspectiva de género, bueno, pues tenemos a una grande que es Marcela Lagarde, que tiene un libro estupendísimo que habla sobre el tema de género, que se lo recomiendo muchísimo. Y luego para los que inician y las que inician en el mundo del feminismo, está Feminismo para principiantes de Nuria Varela, que es buenísimo, está en PDF, ella ha sido muy colaborativa siempre y, y yo se los recomiendo para las personas que están iniciando con el tema. Y luego, bueno, pues ya están las teorías de género con grandes, ¿no? Sobre todo, yo peco de eurocéntrica, es verdad, porque la mayoría, yo llevo 18 años viviendo en España y me he formado aquí. Y la mayoría de mi vida me he formado aquí en temas de feminismo. Y claro, yo he leído a muchas académicas españolas, pero que puede ser interesante leer a Marcela Lagarde, que es un orgullo mexicano, y la recomiendo bastante. Sí, ese libro me encanta porque te ayuda a entender todos los feminismos que hay, feminismo decolonial, ecofeminismo, y te da una introducción desde el inicio, Sí, cómo el feminismo es el hijo no querido de la Revolución Francesa. de la ilustración. Exacto, de la ilustración precisamente. Sí, 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 También nos sí. comentaba esta persona si había algún tipo de variaciones en las estrategias educativas según el nivel educativo en el que estemos presentes, bueno, haciendo esto. Yo creo que sí, tú tienes que adaptar tu quehacer docente, tu taller. Bueno, en este caso estamos dando talleres o nuestra labor docente de acuerdo a la población a la que estamos impartiendo esas clases, ¿no? Pero bueno, que los ejes están ahí, los ejes están siempre tener en cuenta indicadores de género, lenguaje no sexista, genealogía feminista, espacios seguros, todo lo que tiene que ver con violencias machistas. Yo creo que son principios que están ahí y que hay que adaptarlos a la población. Y yo metiendo mi cuchara aquí para las recomendaciones, yo les sugeriría que buscaran aquí talleres como los de divulgación, en los Mm, que se abre esto de perspectiva de género para que ustedes vayan aprendiendo sobre, eh, sobre estos temas con una profundidad más amplia y con expertos y tengan herramientas más allá para usarlas en el aula o en la comunicación de la ciencia, porque es verdad, es un terreno totalmente nuevo. Yo estoy haciendo mi tesis de maestría en eso y es totalmente nuevo y sí me he encontrado con personas que me dicen, ¿eso para qué? O sea, no tiene mm, nada que ver, quita el enfoque de género, nada más te estás poniendo trabas, no, quítalo. no. Afortunadamente mi comité tutoral es de puras mujeres y me dicen, no, la perspectiva de género es lo importante y va, Sí, y eso no se va. Entonces sí, me sí, encanta y yo espero su libro ya y sus artículos, por favor, para que pueda sí, entender muchas cosas. actualmente están en revisión. Ya te digo, la primera propuesta que yo hice en el máster era sobre ciencia, tecnología y feminismo.
pero le pareció a mi directora muy larga. Y uno de los capítulos era sobre divulgación científica y me dijo, no, tira por ahí y ya lo demás lo dejas para una posible tesis doctoral en temas de feminismo. Y la verdad que fue súper interesante porque yo no sabía que hacía divulgación científica, es decir, que yo daba talleres de sensibilización, sobre todo con un proyecto que se llama Ingenierías Invisibles, en secundarias, en bachilleratos, en parques industriales. Y me dice, es que lo que estás haciendo es divulgar, realmente estás divulgando. Entonces, bueno, me pareció muy interesante, pero ya te digo, cuando empecé a hacer el visionado, dije, ¿y dónde está la perspectiva de género? Por aquí, que no la veo por ningún sitio. Y ya te digo que hay grandes divulgadoras y divulgadores, pero sí, una de ellas, yo sé que me van a tirar tomates y todo. Por ejemplo, Julieta Fierro, yo sé que en México es una crack y es una referente, pero es verdad que el equipo, no sé si ella tendrá un equipo y tal, pero me tocó analizar mucho de lo que hace en YouTube y pues poca perspectiva de género. Pero Y es una conciencia grande... ¿Cómo? y conciencia de clase, poca Sí. conciencia de clase. Entonces, claro, es una referente y tiene una trayectoria impresionante, pero tengo que ser crítica con lo que yo propongo como metodología y es verdad que carece de perspectiva de género, de clase, como tú lo has dicho. Entonces, en fin, te nombraría muchas también aquí en España que hacen un gran trabajo, pero pues sí, pues no, no entran dentro de la perspectiva feminista. Doctora, también nos mandan una pregunta y que me parece importante Mm, porque luego también se llega a excluir a los compañeros, a los hombres, y nos mm. preguntan, ¿cómo podemos los divulgadores hombres romper el pacto patriarcal e integrar la perspectiva de género en nuestros proyectos? Bueno, la pueden incluir, ya lo he dicho, ¿no? Con las herramientas que les he dado y bueno, pues visibilizando a las mujeres y dándoles el lugar, ¿no? Yo siempre creo que ellos trabajan muy bien sus masculinidades en espacios que tienen que ver con ellos, pero en el feminismo estamos las mujeres. A ver, no quiere decir eso que hay una ruptura y tal, pero tenemos que tener un contexto muy claro que ellos tienen que trabajar en sus espacios propios de masculinidades y desde ahí proponer y trabajar con esa perspectiva de género. Es importante que lo hagan, porque ya te digo que todo lo que se está generando ahora y he visionado también muchos divulgadores, pues hacen un trabajo muy interesante. Pero claro, también el tema de la perspectiva de género, lo que no te atraviesa es complicadete. Pero bueno, que es muy importante también que se trabaje en esos espacios de nuevas masculinidades, en ese terreno, que hay mucho por hacer todavía. Sí, exacto. Es bastante complejo y es paso a pasito. Yo Mm, sí creo, y lo invito a los compañeros mm, pues a leer más mujeres, a leer literatura escrita por mujeres, a ver películas de mm. mujeres, y tal vez eso les ayude un poco a ir integrando como cuáles son las diferencias, porque a nosotros nos atraviesa diferentes cosas que a ellos, y a Sí, veces también es complicado, y también por eso muchos dicen, no, pues entonces para mí no, no tiene nada que ver. no, no, es importante que estén en el mismo, en la misma sintonía, pero yo te digo, trabajando desde esos espacios que a ellos les atraviesan y nosotras con estos espacios, ¿no? Que genera el feminismo, ¿no? Pero es muy importante porque, claro, ellos tienen una voz importante en la hora de divulgar ciencia. Entonces, si utilizan el lenguaje no sexista, inclusivo, si utilizan herramientas, bueno, puede ser muy eficaz. Sí, yo creo mucho en la construcción conjunta de ambas partes Mm, y
Doctora, pues le quiero leer algunos comentarios muy lindos que le están mandando. Muchas gracias. Dicen totalmente de acuerdo con usted, doctora, la visibilidad es importante, la del papel de la mujer se necesita para continuar incentivando y que los prejuicios dejen de crecer. También le mandan a decir que la admiran muchísimo, que quieren su Muchas libro gracias. y obvio revisaré sus recomendaciones. Muchas gracias, gracias, Y, muchas gracias. y me pregunta, y preguntan también, yo igual espero los artículos, mi admiración a su trabajo, muy importante ver en la ciencia con perspectiva de género. Muchas gracias. Muchas gracias a todos mandando sus comentarios, hay que aprovechar aquí que tenemos a la doctora y Muchísimas gracias. exprimir todo lo que trae. Yo les agradezco enormemente. También me dedico y es complicado compaginar las dos áreas, porque yo me dedico al tema de ciencias de datos, inteligencia artificial, bueno, totalmente, y mis asignaturas todo tienen que ver con diseño, hardware y tal. Y entonces compaginar las dos cosas y también hacer docencia con perspectiva de género, un ámbito tan, tan tecnócrata, tan androcéntrico, es muy, muy complicado, muy complicado. Exacto. Y por cierto, ahorita que mencionó todo eso, yo quiero disculparme con el público y con usted, que de lo nerviosa que estaba al iniciar este Sin webinar, problema. no la presenté, pero como vamos con el tercer bloque de este webinar, Sin les vamos problema. el tercer bloque con su semblanza para que ustedes también, porque muchos la conocen, muchos han tomado taller con usted y siguen las actividades de divulgación, pero otros pues apenas están enterándose de esto. Entonces yo no quiero dejar pasar leer su semblanza para que la conozcan más, que es admirable todo lo que está haciendo. Muchas gracias. La doctora es doctorada en energía y plasma, máster en igualdad de género y especialista en agente de igualdad. Ha trabajado como profesora e investigadora del Departamento de Arquitectura de Computadores en la Universidad de Córdoba. Fue tallerista del programa Coeducando en Igualdad en la Diputación de Córdoba. Su investigación en ingeniería es sobre data mining e inteligencia artificial y la divulgación científica con perspectiva de género. Sus publicaciones son en relación de la ciencia, la tecnología y feminismo, como por ejemplo elaboración y maquetación, guía de glosario de buenas prácticas del uso no sexista del lenguaje con perspectiva de género. Ahí dato, pónganle pin para que lo busquen. Y ha participado en Fórum en Política Feminista de Córdoba, Comisión Permanente del Consejo Municipal de las Mujeres en Córdoba, organización del curso Feminismo, Masculinidades e Ingeniería de la Universidad de Córdoba, elaboración y maquetación del catálogo Tierra de Mujeres 2018 en la Diputación de Córdoba y concursó en la creación artística de Ingenieras Invisibles de la Red Ciudadana contra Violencia de Género, alumnado, y en el Talent Woman 2019 la promoción de las STEM en los paquetes científicos y tecnológicos españoles. Y está oficialmente inaugurada esta tercera parte del web con su maravillosa semblanza. Manden Muchas sus preguntas, gracias. de verdad, ya que conocen Muchas un poco gracias. más sobre lo que está haciendo, si tienen preguntas específicas sobre lo que hacen en todo esto de datos, mándenlas ustedes. Aquí se van a leer todas las preguntas que quieran. Y doctora, yéndonos con las que yo le había aquí escrito, las preguntas, ¿cuál es la responsabilidad social que tiene la ciencia y cómo podemos integrar la perspectiva de género a toda esta responsabilidad social? Que ya hemos platicado un poquito en todo este webinar, pero más Sí, concreto. pues mira, al hilo de lo que comenté anteriormente, que yo me dedico al tema de la ciencia de datos, precisamente, que ahora es todo el mundo está trabajando en Big Data, en tal, ¿no? La responsabilidad social es vital, 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 vital. Pero ¿qué pasa? Que, bueno, pues la ciencia está muy acotadita y se hacen proyectos poco éticos, muy poco éticos. Y ya ni te hablo de perspectiva de género, bueno, ya queda en último sitio, pero falta mucha responsabilidad social en muchas de las cosas que se hacen en investigación y sobre todo yo lo veo en el tema de datos. Justamente hablábamos de los movimientos estos que hay, el STEMINIS, pero hay me gustaría hablar de él, yo tengo aquí el nombre que es un poquito largo, es una investigadora que fue estudiante de la MIT,
que se llama Joe Bolubami. Bueno, pondré el nombre. Ella fundó la Liga de Justicia Algorítmica. En su labor investigadora estaba trabajando con un software de análisis facial. Ella es afroamericana. Luego notó, cuando en un momento de su labor investigadora notó que había un problema con el software, no detectaba su rostro, porque resulta que las personas que habían codificado el algoritmo no le habían enseñado a identificar una amplia gamas de tonos de piel, de estructuras faciales. Entonces, a partir de ahí, ella crea esta liga de justicia algorítmica y entonces actualmente trabaja activamente en combatir precisamente los prejuicios en el aprendizaje automático, que es el machine learning, y a este fenómeno lo llama mirada codificada. Fíjate el efecto que tuvo esa lucha de su fundación, que en el 2020 empresas como IBM, como Amazon, como Microsoft anunciaron que abandonaban la tecnología de reconocimiento facial. Todo gracias al trabajo y la presión y el escrutinio que hizo esta chica, ¿no? Que la pueden encontrar. De hecho, tiene una charla en TED se llama, ¿no? TED, bueno, de las famosas estas charlas TED, la pueden encontrar como Liga de Justicia Algorítmica, y esto habla un poco de la responsabilidad social que tenemos, ¿no? De tener esta mirada crítica y decir, jolín, ¿cómo puede ser posible que tú estés creando un algoritmo, un modelo predictivo, en donde no entre mi tono de piel y solamente haya esta parte de hombre blanco, rubio, europeo, americano? Entonces es muy importante tener esta mirada crítica Sí, y es, mm, pues se puede ver todas las cosas que también la ciencia, pues científicos, ¿no? Que han aprovechado ciertas cuestiones y a mm, veces los comunicadores de la ciencia nos cuesta un poquito, somos un poco rejegos y decimos, no, 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 la ciencia es pura, la ciencia es solo ciencia, la ciencia, la ciencia es ciencia y no, no tiene nada que ver con lo político ni lo social. Cuando lo que vemos es esto que nos comentan, ¿no? Es importantísimo porque puede también esta de datos, sino también puede generar cierto racismo, que algunas personas, no sé, no conozco el tema, pero me imagino que tal vez puedan como clasificar, esa persona tiene rasgos más como de delincuente, ¿no? O no sé. bueno, yo te podría contar, conozco proyectos que se hacen con Machine Learning, con aprendizaje automático, con Big Data, con Data Meaning, y bueno, es que para llorar, porque ya te digo, ni la perspectiva de género, bueno, ya ni te digo la perspectiva de género, o sea, el tema racial, en fin, pero es por eso, porque los códigos lo hacemos personas que tenemos prejuicios generalmente, y esos prejuicios, bueno, pues los proyectamos en nuestros modelos predictivos, ¿no? Por eso es muy importante el tener esa responsabilidad social, tener conciencia de clase y obviamente la perspectiva de género. Sí, como docentes, como comunicadores, enseñar ese tipo de ciencia a los alumnos, mostrarles que también hay implicaciones sociales. Y creo que es bien importante para esto conocer la historia y la filosofía de la ciencia, cómo ha ido desarrollándose, cuáles han sido la estructura de estas revoluciones científicas. No sé si nos pueda platicar la importancia y el por qué integrar historia y filosofía de la ciencia también a todos nuestros conocimientos de ciencia y para ser mejores docentes y mejores comunicadores. Pues mira, vamos a poner en contexto el positivismo, que como lo he dicho anteriormente, se sigue, nuestra formación sigue impregnada de esta corriente positivista, donde lo que tú decías, rechaza cualquier conocimiento previo a la experiencia y que no pase por el método científico. Ya llegaron algunas investigadoras feministas que proponen metodologías y pedagogías feministas. Está Sandra Harding, está Donna Haraway con libros estupendísimos en donde hablan de conocimientos situados y parciales. Entonces rompen totalmente este paradigma de la ciencia, que todavía hay resistencias y las habrá, porque evidentemente va
el hilo conductor que es el feminismo, ¿no? Y entonces ya sabemos lo que hay cuando se habla de feminismo, pero que hay unas propuestas que son muy interesantes que podemos aplicar perfectamente. Lo que sucede es que si los revisores y las revisoras no conocen este contexto, evidentemente nos van a decir, bueno, pues tú tienes que presentar todo tu trabajo y tiene que pasar por el método científico, sí o sí. Y esto lleva muchísimo tiempo para romper este paradigma, ¿no? Esto es, esto es muy largo, muy largo, muy largo. Nos queda Sí, es un todavía un camino poquito. que, Mm. sí, y como usted dice, por fortuna para las investigadoras que se dedican a Sí, investigar sobre esto y a publicar sí, y sí, a sí. luchar contra corriente, porque algunos van a decir eso no tiene importancia. Claro, sí, bueno, bueno, bueno. Yo creo que en mi vida, ya te digo, me dedico a dos áreas, a investigar en dos áreas muy, muy, bueno, muy distantes, ¿no? Que yo afortunadamente he encontrado ese punto de confluencia, ¿no? Que es la ciencia, tecnología y feminismo. Pero yo nunca me he sentido más cuestionada, que es cuando imparto talleres formativos que tienen que ver con feminismo, porque de lo mío no me cuestiona nadie, de si he hecho este algoritmo, si este modelo predictivo, si estoy haciendo bien esto. Pero en lo otro, bueno, es que no te quiero ni contar. eh, por eso la importancia, lo que decía inicialmente, es muy importante crear argumentarios y esos argumentarios siempre desde la base teórica y el bagaje que te da esa práctica, ese campo, ese trabajo de campo que hacemos en nuestros talleres. El asociacionismo a las mujeres nos empodera y también nos da mucha información y mucha base, ¿no? Para crear argumentarios. Entonces, es vital, ¿no? Saber que partimos de una corriente positivista que es androcéntrica, muy rígida y que romperla es complicado. Y siempre cuestionar todo lo que hay, los contenidos, cómo nos los están presentando. Sí. Doctora, ¿usted nos podría dar alguna recomendación desde su experiencia? ¿Cómo podríamos ir empezando a, como docentes, como comunicadores de la ciencia? Imagino que usted desde cuando inició empezó a tener ciertas barreras que le decían no o que le decían eso para qué. ¿Qué nos recomendaría a todos los que estamos iniciando con esto de la perspectiva de género para seguir en este camino y algunas pistas claves? Mira, tenemos que tener en cuenta que el feminismo es impertinente, es muy incómodo, pero cuando te coges el gustillo, ya no hay vuelta atrás. Entonces, primero, el crear argumentarios, siempre, siempre crear argumentarios. Te voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? A mí siempre me daban digamos, el típico machito que quiere incomodarte, que quiere entrar en polémica. Lo primero que me decía era sobre el tema de las denuncias falsas, ¿no? Esto en España es muy típico, ¿no? Cuando empiezas bueno, y es que ni siquiera puedo llamarle debate, cuando una persona empieza a hablar sobre denuncias falsas, es el típico argumento vacío, ¿no? Que saca el típico machito. Entonces, bueno, yo al principio me enfadaba porque he trabajado he estudiado aparte violencia de género, he estado en juicios de violencia de género, sé lo que sufren las mujeres maltratadas, violentadas. Entonces, yo decía, pero ¿de qué me estás hablando de denuncias falsas, no? Entonces, es muy importante el crear un argumentario firme. Entonces, simplemente yo lo desmontaba en un segundo. Le decía, bueno, pues coge tu móvil y te metes en la página de la fiscalía, que precisamente no es una institución afín al feminismo, y te darás cuenta que ahí están los datos de las denuncias falsas, ¿no? De lo que tú me estás indicando. Y bueno, pues se daba cuenta que era un 0.01%, 0.01% de denuncias falsas, ¿no? Es una forma fácil de desmontarlo, pero a través de esa creación de argumentarios. Siempre informándonos, conociendo y buscando más cosas. Le Es mandan a nuestra, decir también, gracias por su guía, doctora, por ser parte de estos espacios tan muchas importantes. gracias.
Gracias, gracias. Pues, como comentaba la doctora, hay que seguirnos también nosotros informando, seguir leyendo, deconstruirnos y como decía una feminista, andamos cambiándonos nosotras para cambiar al mundo. Sí, 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 sí. No sé si quieras Totalmente. continuar con algo más, doctora, algo que nos quiera en este 8, también 8 de marzo para... Pues, reivindicativo totalmente. Sí, Pues yo lo que les, si me permiten, bueno, yo les recomiendo muchísimo el tener muy claro, primero, el conocer qué es el feminismo, qué es el feminismo, de dónde partimos, ¿no? La libertad que nos da el ser feministas, la capacidad, ¿no? De tener esa libertad, de tener poder en hacer de nuestra vida lo que queramos, ¿no? Con respecto a incluir la perspectiva de género, creo que es una necesidad urgente y romper estos paradigmas que hay actualmente con respecto a la ciencia y tecnología, ¿no? Es muy importante el nombrarnos, el lenguaje, 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 nombrarnos ingenieras, doctoras, técnicas, astrólogas, astrónomas, en fin, nombrarnos. Lo que no se nombra no existe y es una parte fundamental. Y no sé qué más decirles, lo que necesiten, si necesitan bibliografía, cualquier cosa que necesiten, les pueden facilitar mi correo electrónico. Es que estoy tan contenta y emocionada que no sé qué más decir. le vamos a escribir muchos y me encanta cómo cierra este webinar. Hay que nombrarnos, porque si Sí. no, no existimos. Yo le agradezco mucho que esté con nosotras el día de hoy, con Yo, todos. yo quería agradecerte a Quetzali porque, aunque bueno, es del ámbito privado, eh, que sepas que yo también me he sentido como tú. En el último post que escribiste me he sentido muy identificada contigo y creo que les pasará a muchas personas, no, el sentirse muchas veces que no pertenecemos, no, ahora está muy de moda que haya muchas mujeres en el feminismo que nos den esta credencial, ¿no? Para ser buenas feministas. Creo que tu trabajo lo estás haciendo muy bien desde tu trinchera y que sepas que me he sentido completamente identificada y creo que llegas a muchas más chicas, y eso es muy importante. Y si Alma y Ale de Divulgación de Ciencia han pensado en ti, es porque han visto ahí potencial y yo lo vi, ya te lo he comentado anteriormente, lo vi cuando vi ese webinar, dije, esta chica es que maneja ahí el lenguaje, así que yo te doy las gracias por tu tiempo y lo que necesites. Muchas gracias, doctora. Ahí le vamos a estar escribiendo, al Pues menos yo sí, muchísimas para gracias. platicar un poco más. Gracias a todos por estarnos viendo. Gracias a Ale, a Alma por este espacio tan maravilloso y a la doctora ya es nochecita por allá en Madrid, pero pues nos está acompañando. Les mandamos un enorme abrazo a todos, cuídense mucho y a seguirnos nombrando, chicas, a seguirnos nombrando porque si no, no vamos a existir. Les mandamos un Muchas abrazo. gracias. Hasta luego.